nosotros continuamos conversando y sobre todo escuchando a candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Hoy lo vamos a hacer con Selene Cruz Alcalá. Ella tiene el número 06. Ayer aprendimos de la importancia de ponerle el cero. El número es del 1 al 9, es la candidata 06 a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una abogada egresada de la UNAM, con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. Es magistrada laboral del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ella fue titular de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. Ha trabajado ahí en la Secretaría del Trabajo, en la Suprema Corte. Ha sido becaria del Tribunal Constitucional de España. Pero todo eso, Selene Cruz Alcalá, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Todo eso en este momento, pues es secundario. Usted lo que tiene que estar concentrada es en convencer personas. Algo que revisando su currículum, pues usted no se dedica a decirle a la gente que voten por uno. Usted se ha dedicado a otras cosas. ¿Cómo han sido estas ya casi, van a ser 3 semanas? Selene, gracias. ¿Y qué es lo que está haciendo para convencer al mayor número de personas que voten por usted? Buenos días. Ciro, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el auditorio. Pues fíjate que hemos estado tocando puertas pues en las casas, en diversas colonias, estamos en los medios de comunicación, con un mensaje muy claro, que es importante tener una voz dentro de la Suprema Corte para las personas trabajadoras, porque me parece que el trabajo debe ser un derecho y un deber social que se tiene que ver de esa manera, no como mercancía, como muchas veces se vio, y hay que dignificar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y en general de todas las personas, ¿no? Pero en mi caso, pues me he dedicado a la materia laboral, también al Sí. constitucional, y me parece muy importante que la gente pues empiece a conocer sus derechos. Eso es algo de lo que he tratado de hacer en estas visitas, ¿no? En algunos foros que he tenido, pues la importancia de conocer los derechos, de saber cómo, cómo exigirlos, digamos, ante los tribunales. Y eso ha sido, digamos, mi labor de acercamiento, de explicar los derechos, cómo funcionan. Me parece, te digo, que la Suprema Corte debe tener una voz para las personas trabajadoras, para los grupos vulnerables, entre, digamos, en todo el marco constitucional que tiene para garantizar los derechos a todas las Pero personas. ¿por qué una voz, Selene? ¿No sería mejor decir necesita un juez o una jueza Claro, que a eso me conozca a refiero, ¿no? profundidad y que tenga la rectitud para pronunciarse en un sentido siempre legal? Porque pues Por tener una supuesto. voz, ¿qué significa tener una voz? Me refiero a que una mujer preparada en materia laboral, que sepa, pues, cómo funcionan los derechos laborales dentro del ámbito constitucional y legal y que pueda también ser partícipe de la atracción de casos, por ejemplo, a través de la facultad de atracción de la Suprema Corte, que pueda permear, digamos, en los criterios jurídicos de lo que establece la Corte muchas veces desde esa facultad de atracción o en general desde sus criterios. Me refiero a esa preparación, a esa capacidad que he adquirido pues en estos años en materia laboral. Alguna de las personas con las que hemos hablado en estos días, aspirante, nos dijo que sentía una corte muy lejana de la sociedad. ¿Usted coincide? Sí, sí, te diría que ha habido, digamos, una corte muy elitista en muchas ocasiones y que no ha transmitido necesariamente el mensaje de cercanía hacia la sociedad. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, las resoluciones son en general del Poder Judicial demasiado técnicas, ¿no? Y en los conceptos de derecho muchas veces no se entienden más que por los propios abogados y a veces ni siquiera por ellos. Entonces, es importante empezar a hacer digamos, un esquema de trabajo que permita tener más cercanía, más método en cuanto a la forma de expresar las resoluciones y sobre todo claridad, que sea en un lenguaje ciudadano que cualquier persona que lea su resolución, ¿no? La sentencia a su problema, pues, se pueda entender. Eso me parece fundamental.
Los críticos, y eso usted lo sabrá muy bien, los críticos de la reforma al Poder Judicial dicen fundamentalmente dos cosas. Los perfiles de gran parte de los candidatos están cerca de Morena, el gobierno, la cuarta transformación. Eso es uno. Dos, los nuevos jueces, magistrados y sobre todo los ministros de la Corte no van a enfrentarse al Ejecutivo, no van a enfrentarse a la presidencia de la República. Las dos preguntas. Primero, son perfiles cercanos a la cuarta transformación. Segundo, les van a temblar las piernas, las rodillas, y no se van a enfrentar al Ejecutivo, a la presidencia, a la presidenta de la República. Bueno, Selene. yo te diría en primer lugar, en mi caso, pues yo nunca he militado en ningún partido político, no pertenezco a ningún partido político y, digamos, comulgo con una coincidencia sin duda que es la protección de las personas más desfavorecidas, pero eso, digamos, está en la propia Constitución. En el momento en el que tenemos derechos sociales, pues ahí viene una pauta enorme para ir matizando las desigualdades tan grandes que existen en nuestro país, eso por un lado. Y por el otro lado, yo te diría que más bien hemos tenido un poder judicial en los últimos años que se extralimitó en sus facultades, ¿no? Por ejemplo, el amparo, la suspensión en los efectos del amparo y en particular la suspensión, pues la llevaron a un punto de básicamente anular leyes cuando eso es una atribución del Congreso, sin ni siquiera meterse al fondo del asunto. Eso me parece delicado, digamos, en términos generales, y ha sido un debate, eh, pues, digamos, muy Jurídico. antiguo, un debate jurídico muy antiguo de hasta qué punto pueden. Jurídico que se politiza también, pero esencialmente es un debate jurídico. Claro, pero es un debate, digamos, de la democracia constitucional. ¿Qué pasa cuando un tribunal constitucional, digamos, corta o se mete en las decisiones de las mayorías, en este caso del Poder Legislativo? Y pues tenemos, digamos, que respetar ese marco constitucional que muchas veces no se ha respetado. Yo te diría que no es que se tiemblen las rodillas Sí, para sí, tomar sí. una decisión o no, simplemente hay que respetar el marco regulatorio y en este caso cuando, digamos, haya facultades específicas para el Poder Judicial, pues hay que quedarse ahí. Y sí me parece que es muy importante respetar las decisiones mayoritarias. Eso sí, cuando alguna cuestión minoritaria se mete en el camino, también es importante ver cómo desde el Poder Judicial se protege, ¿no? Pero no anulando las Bueno, decisiones mayoritarias. Yo te diría eso, e insisto, es un debate de la democracia constitucional inacabado, ¿no? Prácticamente, o pues sea, sí. sí, eso. Bueno, y como lo hemos hecho con los demás candidatos, tiene un minuto Selene Cruz Alcalá, candidata con el número 06 en la boleta de candidatos a ministro de la Suprema Corte, en un minuto para decirle a las personas que nos ven y nos escuchan, por qué usted sería una muy buena opción para formar parte de la nueva Suprema Corte de Justicia. La escuchamos, le pido un minuto. Gracias, Ciro. Pues invitarles a renovar a la Suprema Corte. La verdad es que puedo ser una visión fresca. Creo que el derecho, no creo, estoy convencida que el derecho tiene que tener, digamos, nuevas visiones, perspectivas distintas y en este caso mi experiencia y mi juventud pueden abonar a una Suprema Corte distinta, ¿no? Que este sea un momento de generar nuevos perfiles, de generar una Suprema Corte, te digo, con criterios pues más inclinados a favorecer los derechos sociales. Eso, digamos, yo puedo abonar muchísimo en eso para las personas trabajadoras, para los grupos vulnerables, para la juventud. Y también les invitaría a conocer un poco más de mí a través de las redes sociales. Estoy como Cruzas el NMX en todas las plataformas y soy la número 6. Así que si les parezco un perfil que pueda, eh, 06 nos dijeron que hay que ponerle porque va a sí, haber dos casillas con dos dígitos 06. 06, Bueno, 06. Yo los invito a muy votar bien. por mí. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted por el tiempo, por sus respuestas y
Selene Cruz Alcalá, candidata 6 o 06 en la boleta de ministros a la Suprema Corte de Justicia. Gracias, gracias por la entrevista y pues mucha suerte, Selene. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Buena tarde. Bueno, para usted y para todo el auditorio, muy buen día. Gracias.